Aporte. El aporte, o mejor dicho, la obligación de los socios de suministrar los aportes a la sociedad, constituye un elemento esencial del contrato de sociedad, cuya ausencia conlleva la inexistencia del mismo. A su vez, cualquier cláusula que exima al socio de suministrar su aporte implica la nulidad del vínculo del respectivo socio con la sociedad. El aporte no solo es importante por ser un elemento esencial de la sociedad, y porque constituye la obligación que adquiere el socio en virtud del contrato o del acto jurídico unilateral que da origen a la sociedad, sino también porque con el mismo se conforma el denominado fondo social, cuya representación contable se expresa en la cuenta de capital, y, adicionalmente, porque por regla general el aporte determina el porcentaje en que el socio que lo suministra participará de las utilidades futuras que genere la sociedad. Hay dos tipos de aporte: el aporte de capital y el aporte de industria. El aporte de capital consiste en la entrega a la sociedad de bienes o derechos apreciables económicamente. Por su parte, el aporte de industria consiste en la entrega a la sociedad, por parte del socio, de su fuerza de trabajo y sus conocimientos. Hay varios tipos de aportes de capital. Los más importantes son el aporte de dinero, el cual se rige por las disposiciones del régimen común relacionadas con las obligaciones dinerarias; los aportes en especie, dentro de los cuales se encuentran todos los bienes corporales o incorporales diferentes de dinero, tales como los géneros, los cuerpos ciertos, los derechos de usufructo, el establecimiento de comercio, la propiedad industrial, así como los derechos representados en acciones, cuotas o partes de interés, y, especialmente, los derechos y los contratos. Los aportes en especie se rigen también por las disposiciones que para el efecto trae la legislación civil, pero se deberá tener en cuenta las normas especiales que para el efecto trae el régimen societario, todas ellas consecuencia del celo que tiene el legislador de que se integre el capital social. Tratándose de aportes en especie, resulta de particular importancia la valoración que se le dé a los mismos. La ley ha puesto en cabeza de los socios la función de valorar los aportes en especie, salvo que la sociedad se encuentre en situación de control por parte de la Superintendencia de Sociedades. Los socios que aprueben dichos avalúos adquieren una responsabilidad solidaria por la inadecuada valoración de los mismos. El aporte de industria, que como se expresó, consiste en la entrega a la sociedad por parte del socio de su fuerza de trabajo y conocimiento, constituye una obligación de hacer que reviste dos modalidades: el aporte de industria con estimación anticipada de su valor y el aporte de industria sin estimación anticipada de su valor. En el aporte de industria con estimación anticipada de su valor, como su nombre lo indica, el valor del aporte se conoce desde el momento de vinculación del socio a la sociedad. En la medida en que el socio va cumpliendo su obligación de hacer, va redimiendo participación en el capital, por lo que la amortización de este aporte se cumple contra el estado de resultados al final de cada ejercicio. Este tipo de socio accede al estatus de socio capitalista y, por la forma como se paga su aporte, el mismo no es factible en las sociedades de responsabilidad limitada. En el aporte de industria sin estimación anticipada de su valor, no se conoce al momento de la vinculación del socio a la sociedad el valor de su aporte. En tal sentido, este socio no participa del capital, pero sí de las utilidades sociales en la proporción prevista en el contrato, o en su defecto, en la misma proporción en que participa el socio mayoritario. Debido a que no hay propiamente una amortización de este aporte, el mismo sí sería viable en las sociedades de responsabilidad limitada. El socio cumplirá con su obligación de entregar el aporte a la sociedad en la forma y época estipulados en el contrato y en su defecto en el domicilio social tan pronto se constituya la sociedad. Para el efecto,
habrá de tenerse en cuenta las disposiciones que sobre el particular operan para cada tipo social. En caso de mora en la entrega del aporte, se estará a lo dispuesto en el contrato y, en subsidio, se podrá optar, bien sea por excluir al socio moroso, reducir su aporte a lo pagado o dispuesto a pagar, o proceder judicialmente a obtener su efectivo pago. Por la naturaleza de la obligación de aportar, el socio moroso no podrá alegar ni la excepción de contrato no cumplido ni la condición resolutoria tácita. El aporte debe permanecer en poder de la sociedad hasta tanto no se dé una causal de restitución o reembolso del mismo. La restitución del aporte consiste en devolverle al asociado lo aportado a la sociedad, es decir, su parte del capital social. La restitución opera en 3 eventos. Primero, cuando se presenta una causal de nulidad en la vinculación del socio al contrato. Segundo, durante la vigencia de la sociedad respecto de los bienes dados en usufructo. Y, tercero, en el proceso liquidatorio, cuando, habiéndose aportado un bien en particular, se ha pactado su restitución al socio aportante, siempre y cuando se haya cancelado el pasivo externo, los demás bienes garanticen el adecuado reembolso a los socios restantes y, naturalmente, el bien a restituir aún forme parte del patrimonio social. El reembolso del aporte consiste en devolverle al asociado ya no lo particularmente aportado a la sociedad, sino su parte porcentual del patrimonio social, es decir, la devolución de su aporte junto con las valorizaciones o desvalorizaciones, reservas, superávit de capital y utilidades por repartir. El reembolso del aporte opera en los siguientes eventos. Primero, cuando la sociedad se encuentre disuelta, en estado de liquidación, y se ha pagado su pasivo externo. Segundo, cuando, estando la sociedad disuelta y en estado de liquidación, una vez hecho el reembolso, los activos remanentes sean mínimo el doble del pasivo externo. Tercero, cuando se disminuya el capital social en el evento en que esta disminución contemple reembolso del aporte. Cuarto, cuando se ejerce el derecho de retiro. Quinto, cuando se presente la muerte de un socio colectivo y no se haya previsto en el contrato que la sociedad continúe con su sobreviviente. Y, sexto, cuando se presente la imposibilidad de la cesión de las cuotas sociales en las sociedades de responsabilidad limitada.